Hola, bello ser, GNDT, estrella rutilante del cosmos infinito, lo que quieras, de esto y cualquier otra cosa más que se te ocurra. Te doy la bienvenida, con todo mi cariño, a Metamorfosis y Vida con María Avarón. Hoy vengo a compartir contigo un tema de altísima, altísima, altísima tecnología y potencia. Sí, sí, se trata del alefato. Voy a hablarte del alefato, los 22 senderos de sabiduría de la Kabbalah. Antes de nada, voy a mencionar muy someramente, porque es un tema amplísimo, la Kabbalah, hasta donde yo conozco, de todas las tecnologías energéticas y espirituales de evolución interna, de evolución espiritual, de desarrollo personal que conozco, es la más potente de todas, la más elevada de todas. Hay muchas razones por las que se tiene la Cábala esta característica. Una de ellas es porque engloba en esa sabiduría, en esa tecnología, en esas herramientas que proporciona su propio saber, el propio saber cabalístico, engloba también el saber astrológico, porque está estrechamente relacionada con la astrología, una astrología más esotérica con ese que exotérica. También está estrechísimamente relacionada con el tarot. De hecho, las 22 letras del alfabeto hebreo, que eso es lo que significa alefato, corresponden a los 22 arcanos mayores del tarot, el libro de Tot, o uno de los libros de Tot, que escribió y legó muchísimos a la humanidad, ese gran sabio, Dios, maestro egipcio, al que tanto admiro y del que tanto quiero ser su discípula, terrena y quién sabe si también estelar. Además, en la Kabbalah está implícita la alquimia, porque la Kabbalah en su conjunto y en todas las herramientas que nos proporciona para evolucionar, para transformarnos, para desarrollarnos y, por supuesto, para transformar nuestra vida y hacer una vida mucho más sabia, próspera, amorosa, pacífica, misericordiosa, etcétera, y todas las cualidades de elevada vibración, es ese, ese, ese compendio de herramientas. Ya digo, aunque no se hable de alquimia en la Cábala, pero está implícita, porque lógicamente cuando una cambia, cuando una se transforma, cuando una se metamorfosea, eso es alquimia. Y cuando se hace esa alquimia interna, va a haber un reflejo, va a haber una correspondencia con la alquimia externa, con lo que sucede fuera, con los acontecimientos, las relaciones, los eventos, los propósitos, etcétera, etcétera, que empiezan a suceder fuera, distintos, cuando manejamos esta tecnología. Yo llevo relacionándome con la Cábala desde el año 2009. Mis primeros maestros de Cábala fueron Eduardo Madirolas y su esposa Esther Pérez. Os envío un beso grande desde aquí y todas mis bendiciones. Hace muchos años que no nos vemos. Aún así, seguiré agradecida porque con ellos reconecté, y digo reconecté porque a la Cábala ya me he dedicado en muchas vidas anteriores. En esta, en la que estoy ahora, reconecté por primera vez con ellos. Entonces, eh, todas esas herramientas que nos proporciona la Cábala hacen que sea un método muy comprensivo, con H, muy avanzado y con muchísima capacidad para unir a él distintas metodologías y distintas herramientas de fuera de la Cábala.
Quiero mencionar también que la península ibérica, o Iberia, el nombre de este territorio, que se llama como corporación España, Reino de España, Estado español. Si has leído o escuchado algo sobre soberanía y ley natural, te sonará esto que estoy diciendo de la corporación. Antes de ser corporación, el territorio de la península ibérica, o el territorio de Iberia, y aquí incluyo a Portugal, por supuesto, y también incluyo a las Islas Baleares, y también incluyo al archipiélago canario, y también incluyo a la parte norte de África, puesto que todos esos territorios que acabo de mencionar están relacionados de una u otra manera con Iberia. Hubo siempre grandísimos cabalistas, muchísimos, muchísimos. De hecho, la cabalá que conocemos ahora, una gran parte de ella se fraguó en territorio ibérico, también en conexión con el sur de Francia, sobre todo con la zona de la Provenza, y aquí en Iberia muchísima. Si eres de fuera de Iberia, quizás no hayas oído hablar de Toledo. La escuela de Toledo, ahí se reunían no solamente los sabios cabalísticos, sino también sabios árabes y eh, los sabios hebreos, los sabios hebreos, los sabios árabes. Ay, que se me lengua la traba. Me emociono tanto con esto y quiero decir tantas cosas a la vez que se me lengua la traba. Empiezo de nuevo. La cultura hebrea, la cultura árabe y la cultura que nosotras conocemos como cristiana, a la que yo le llamo crística, cristal y de Cristo Sofía. Entonces, esas tres culturas que tienen un mismo origen convivieron durante siglos en la península ibérica y muy específicamente y muy especialmente en Toledo, donde existía una escuela de sabios de la que no había ninguna igual en ningún otro lugar del planeta. Esto también es un mensaje directo e indirecto para quienes todavía hoy piensan que en Iberia no hay espiritualidad, que en Iberia no hay tecnología energética, está también los grandes místicos, por ejemplo, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, ¿quién más? Ignacio de Loyola, muchos más, ahora no me llegan a la memoria y tampoco el vídeo es para esto. Nacieron aquí, que no decir de la cantidad de pintores, literatos, escultores, arquitectos, etcétera, etcétera, que en Iberia hubo desde muy antiguo. Así que no es de extrañar que en este territorio también hubiera y haya hoy grandes cabalistas. Bueno, y una vez hecha esta introducción sobre la Cábala, una introducción muy escueta, porque lógicamente una herramienta tan inmensa y tan abarcante es imposible describirla en unos breves minutos. Voy a referirme un poco más específicamente al alefato, a las 22 letras hebreas, los 22 senderos de la sabiduría de la Kabbalah y más específicamente aún del árbol cabalístico de la vida. Antes de continuar, y es algo que siempre se me olvida hacer, y es pedirte que si te gusta este vídeo, por favor, des un me gusta, lo compartas, te suscribas al canal y actives la campanita. Y además de que hoy me he acordado, no solo por el canal, sino porque este es un vídeo de introducción al alefato, porque después voy a hacer 22 vídeos seguidos con cada una de las letras hebreas, con la intención, si tú quieres, si te apetece, si quieres mejorarte, si quieres transformarte, si quieres transformar y mejorar tu vida y llevarla a un grado superior al que la has llevado hasta ahora, confío y deseo que haya sido muy alto, siempre se puede llegar muchísimo más alto, siempre se puede llegar muchísimo más lejos. Mi parte sagitariana siempre busca eso y siempre lo seguirá buscando para encontrar la manera de materializar todo eso que busco. Y
en esa labor de 22 días con cada una de las letras hebreas, vas a poder comunicar con uno de esos 22 arquetipos, que también eres tú. Si este vídeo y los 22 siguientes llegan a ti, evidentemente es porque dentro de ti ya hay algo que está atrayendo por la ley de la correspondencia, por la ley de la sintonía, esta tecnología. Y una vez que nos conectamos, nos comunicamos con cada una de esas letras, cada una de ellas es un arquetipo, cada una de ellas es una esencia, cada una de ellas tiene muchísimos códigos, muchísimo software de muy elevada vibración y de muy alto voltaje dentro. Una vez que hacemos eso, y lo sé por mi propia experiencia, que es de lo único que puedo hablar, sé que hay mucha otra gente que también utiliza esta tecnología. Ahora, de la única experiencia que yo puedo hablar es de la mía. Te aseguro que son un cambio sí y sí. Hay un antes y un después cuando una empieza a relacionarse, a familiarizarse con las 22 letras hebreas, con los 22 senderos de la sabiduría de la Kabbalah. Luego, ya una vez que se ha hecho ese camino seguido, que es imprescindible que sean los 22 días seguidos, es imprescindible, porque además, haciendo esta tarea durante 22 días seguidos, lo que le estamos diciendo a la divinidad, lo que le estamos diciendo a la tecnología, lo que le estamos diciendo a nuestro propio ser y a nuestra propia personalidad es que hemos adquirido un compromiso para nuestro beneficio y, lógicamente, para el beneficio de todo cuanto existe, porque es imposible que sea de otra manera, y ese compromiso requiere esa dedicación por nuestra parte de buscar un tiempo cada día para dedicárselo a la labor, a la tarea, al artesaneo con cada una de las letras hebreas, cada uno de esos 22 días. Te darás cuenta, cuando lo hagas, que cada uno de esos arquetipos a lo largo de todo ese día te va a dar una información que antes quizá no tenías o quizá la tenías y te la va a dar de una manera más elevada. Entonces, ese es el propósito de hacer la tarea, por lo menos la primera vez, durante los 22 días seguidos. Una vez que se ha hecho esta tarea continua durante los 22 días seguidos, ya has tenido un conocimiento, a ver, breve, porque son energías tan extensas, tan inmensas y tan potentes, que en 22 días no las vamos a conocer por completo, y es posible que en 22 años tampoco. Si bien ya una vez que has tomado el primer contacto, ya luego, siguiendo tu intuición, siguiendo tus propias necesidades, siguiendo tu propia evolución, vas a poder escoger de esas 22 a cuál te dedicas cada día si te quieres seguir dedicando. Voy a mostrarte el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo, como me imagino que ya sabes, se lee de derecha a izquierda, y esto tiene su sentido, no voy a entrar en ello ahora, tiene su sentido, nada es porque sí. Son recipientes de luz, recipientes de sabiduría, de ahí su potencia, recipientes de espiritualidad. Cada una de ellas es una forma de manifestación de eso que llamamos divinidad, que yo llamo conciencia cósmica de Cristo Sofía, que podemos llamar Tao, que podemos llamar fuente. La Kabbalah le llama Adonai, la Kabbalah le llama Dios, la Kabbalah le llama Hashem, porque el nombre de Dios es impronunciable. Hay muchos nombres en la Kabbalah para designar a Dios. Sin embargo, también la Kabbalah nos enseña que ninguno de esos nombres llega ni de lejos a la divinidad, puesto que la divinidad es muchísimo más grande, muchísimo más infinita, muchísimo más potente que cada uno de los nombres que le damos. Una particularidad del alefato, de las 22 letras hebreas, es que no es un idioma al uso. A ver, evidentemente, quienes ahora viven en Israel
hablan y leen y escriben en hebreo. Con el paso del tiempo se ha convertido en un idioma. En origen era, y sigue siendo, como lenguaje, un lenguaje sagrado, como sucede con el sánscrito, como sucede con las runas. De hecho, las letras hebreas tienen muchísimo, muchísimo parecido con las runas. Tengo un libro que leí hace muchos años en el que están los dibujos de las letras hebreas y están los dibujos de las 22 runas. Las runas creo que son alguna más, sin embargo, las principales creo que también son 22. Un parecido asombroso. Los jeroglíficos eran otro lenguaje sagrado, por eso no son un idioma al uso. Cuando las letras hebreas se unen, forman palabras muy, muy poderosas, porque entonces se une la energía de cada una de las letras con otras letras. Entonces, esos arquetipos, ese programa, ese software que contiene cada una, al estar unido, se potencia. Una particularidad del lenguaje hebreo es la permutación. Cada letra hebrea tiene un número. Aleph 1, Bet 2 y así. De las decenas se pasa de las unidades se pasa a las decenas y de las decenas se pasa a las centenas. Esos números permiten hacer con las letras hebreas algo que no se puede hacer con otros lenguajes, con otros alfabetos, por la sencilla razón de que no hay esa numeración. Entonces, este valor numérico que tiene cada uno de los arquetipos hebreos, cada una de las letras hebreas, permite hacer permutaciones. Es decir, que si yo cojo una palabra que suma X, voy a poner 20, todas las palabras que sumen 20 están relacionadas entre sí y puedo cambiar, puedo permutar una por otra. Ese poner número a las letras hebreas se llama gematría y es una de las técnicas, las dos, la permutación y la gematría, son dos de las técnicas que trabajar, relacionarnos, mejor dicho, laborar, artesanar con las letras hebreas nos permite llevar a cabo. La Torá, en el vídeo dedicado a los 12 linajes estelares del zodíaco, dije que estoy leyendo en hebreo, escaneo las letras y luego leo la traducción en castellano. Se dice, la tradición cabalística dice que la divinidad, antes de crear el mundo y antes de escribir la Torá, creó las letras hebreas y estuvo en contacto con ellas. De hecho, hay una historia bellísima en el Sefer Yesirá que menciona, va explicando cómo cada una de las letras se presenta ante Hashem, ante Adonai, ante la divinidad, y cada una de ellas le dice su motivo para que empiece a escribir la Torá con ella. Y la divinidad, Hashem, Adonai, le contesta a cada una de ellas por qué sí podría comenzar la creación con su energía, con su inteligencia, con su software, con sus códigos, y por qué no. El por qué sí es porque hay una palabra de muy elevada vibración que empieza por esa letra y hay otras palabras de menos vibración energética que también empiezan por esa letra. Entonces, lógicamente, Hashem, Adonai, la divinidad, había de empezar la Torá por una letra que reuniera, que solamente fuera, que con ella solamente se pudieran escribir palabras positivas, palabras de muy elevada vibración. Esa letra fue la letra Bet. Por eso la Torá empieza con Bereshit, en el principio. Sin embargo, esta Torá que empieza por Bereshit, por la letra Bet, es la segunda Torá que Hashem, Adonai, entregó a Moisés. Porque antes de esta le había entregado una, que según otro inmenso cabalista, también español, que vive en Madrid, el señor Albert Koslan, la primera Torá fue escrita en
era muchísimo mayor y estaba escrita ahora no me acuerdo, en esmeraldas, en una piedra esmeralda, las dos tablas, cada una de ellas, y tenían un tamaño inmenso, inmenso. Esas tablas, escritas en esmeralda, empezaban por la letra Aleph, porque en verdad, como has visto aquí, y te las vuelvo a mostrar, el alefato empieza con la letra Aleph, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Mientras la divinidad, Hashem, Adonai, le estaba entregando a Moisés en el monte Sinaí estas tablas tan maravillosas, con una serie de preceptos que se les ha ido conociendo como mandamientos, en realidad eran instrucciones, por eso lo de preceptos, instrucciones de cómo es bueno, verdadero y bello conducirse en el plano terreno para que todo vaya bien. Entonces, no eran instrucciones en el sentido de tienes que hacer esto porque yo te lo digo, sino porque yo soy Hashem, yo soy la divinidad y sé más que tú. Evidentemente la divinidad sabe más que cualquiera de nosotras. Ahora, no era esa la intención. La intención era, te estoy dando unas instrucciones para que tengas una vida terrestre magnífica, porque sé los avatares, las dificultades, las limitaciones que supone ponerse este vestido y bajar, navegar por la nave tierra. Entonces, como lo sé como divinidad, esto, a ver, yo me pongo en el plan de la divinidad con todo el atrevimiento, porque claro, ponerme en el punto de vista de la divinidad dentro de este cuerpo es un atrevimiento. Bueno, como la divinidad me ha dado libre albedrío, me atrevo. Y como dentro de mí hay una chispita de esa divinidad, pues atrevimiento doble. La divinidad lo que quiere, lo que quería y lo que sigue queriendo es, pues eso, que nos vaya bien. Entonces, por eso entrego esos preceptos, esas instrucciones, porque sabía lo que nos esperaba. De hecho, se cuenta que cuando la divinidad quiso crear al ser humano, hubo muchos ángeles que intentaron quitarle de la idea, diciéndole, te va a traicionar, el ser humano te va a traicionar, no va a hacer ni caso de lo que tú le digas. Y aún así, la divinidad, gracias divinidad, no hizo caso y creó al ser humano, porque sabe, que aunque el ser humano, entre comillas, traicionara a la divinidad, todo eso formaba parte del plan divino, con lo cual, le dile a la divinidad lo que tiene que hacer, pues carece de sí. Esas tablas primeras que empezaban por la letra Aleph y que fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés bajó, donde le estaba esperando el pueblo, esto en el desierto después de haber salido de Egipto, le estaba esperando el pueblo y como tardaba mucho, Moisés les dijo que iba a estar 40 días fuera y tardó un poquito de tiempo más de los 40 días. Entonces, el pueblo israelita se desanimó. A ver, todo esto, independientemente de que ocurriera o no, lo estoy contando de manera alegórica, de manera codificada, porque la Torá es un libro codificado de altísima vibración y de altísima programación. O sea, ninguno de los programas, ninguno de los aparatos que hay aquí en el planeta Tierra le llegan ni de lejos a la capacidad de programación que tiene la Torá, porque está escrita con las letras hebreas. Entonces, lógicamente, ha de ser así. Se impacientaron y como se impacientaron y pensaron que Moisés les había traicionado y no iba a volver, construyeron no, fundieron el becerro de oro, reunieron todo el oro y todas las joyas que había en todo el pueblo y nació el becerro de oro. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de haber estado ahí 40 días y 40 noches,
escuchando lo que Hassan Adonai le decía, que para mí está claro que esos 40 días y esas 40 noches, en verdad, donde estuvo, fue en una nave espacial, porque si no, es imposible. Entonces, cuando bajó y se encontró con que habían hecho el becerro de oro y se enfadó, tiró esas tablas al suelo, las tablas se rompieron, y entonces tuvo que volver a subir al monte Sinaí, a la nave, da igual, donde fuese, es decir, la divinidad como vio que esos preceptos que había entregado para el buen funcionamiento del pueblo de Israel, que quiero decir que el pueblo de Israel tampoco es un pueblo tal como lo entendemos, es un estado de conciencia. Cualquiera puede ser del pueblo de Israel, cualquiera que sintonice con esta energía, con esta sabiduría, con este conocimiento, cualquiera, da igual donde hayamos nacido, eso no importa, porque vuelvo a insistir, es un estado de conciencia. Lo mismo que el estado búdico es un estado de conciencia, el estado de Cristo Sofía es un estado de conciencia, no está eh, pensado únicamente para un pueblo. Todo eso de que los israelitas es el pueblo elegido, bueno, eso es algo que se ha transmitido, en realidad pueblo elegido puede ser cualquiera que se sienta bien con esta tecnología, con esta enseñanza, con esta sabiduría. Esas segundas tablas que la divinidad, voy a decirlo así, Hashem, Adonai, le entregó a Moisés ya fueron las que empezaron con el Bereshit. Entonces, queda por descubrir algo que sucederá en la era del Mashiach, que Mashiach no es Mesías. La era del Mashiach es el tiempo del final de los tiempos, el momento, el tiempo actual en que estamos ahora. La era del Mashiach es, desde el punto de vista de la astrología, la era de Acuario. Todos los sabios cabalísticos de todos los tiempos dicen que en la era del Mashiach, esas primeras tablas que empiezan por la letra Aleph volverán al planeta Tierra. Y entonces, el Mashiach, por supuesto, también es un estado de conciencia individual y colectivo. Entonces, será revelada toda la Torá de una manera que no ha sido revelada hasta ahora y ha sido revelada mucho y muy profundamente por grandes cabalistas de España y de otros lugares del planeta. Sin embargo, queda esa primera parte que empezaba por la letra Aleph, puesto que la letra Aleph es el 1, es la primera letra, es la unidad. Entonces, cuando conozcamos esa otra parte, lógicamente se abrirá aquí, se empezará a abrir un panorama completamente distinto y se expandirá todavía muchísimo más la conciencia y la consciencia de los seres humanos y como consecuencia de todo el planeta. Por lo tanto, esta tecnología de las 22 letras hebreas nos va a acercar a esa conciencia de Israel, nos va a acercar a esa conciencia mesiánica, nos va a acercar a esa conciencia del final de los tiempos, que en realidad es el comienzo de un nuevo tiempo, de una nueva era, como estamos experimentando, especialmente desde 2020 hasta hoy, aunque ya había comenzado de una manera no tan potente en 2012, cuando los mayas dijeron que llegaríamos al final de los tiempos conocidos para comenzar unos nuevos tiempos. Esa era del Mashiach, o esa era de Acuario, esa nueva era dorada, que ya la hemos vivido, que ya la conocemos, por eso la estamos trayendo hasta aquí, la estamos trayendo del futuro, de ese futuro que ya fuimos el pasado y el futuro, por la sencilla razón de que aquí, en el presente, todos los tiempos están unidos. De modo que tanto si me voy al pasado, a mis vidas anteriores, como si me voy al futuro, a mis vidas posteriores, puedo traer aquí
al momento presente, todo lo que aprendí entonces, todo lo que aprenderé después, individual y colectivamente, insisto, porque lo estamos haciendo de manera individual, es imprescindible que cada ser individual lo haga y a la vez, como estamos dentro del gran tejido de la vida, en el que todos los hilos están unidos, cuanto más luz, sabiduría, evolución, avance, transmutación, metamorfosis logre yo, pues eso, este hilito, este puntito que soy yo, pues como siempre digo, pues se irá transmitiendo, transmitiendo, transmitiendo hasta que toda esa malla de luz magnífica, maravillosa, que es esta nave planeta Tierra, esté iluminada. Y cuando esté iluminada, pues entonces ya sabremos que el Mashiach habrá llegado, individual y colectivamente hablando. Independientemente de que haya alguien que encarne como Mashiach. Esta también es otra teoría que muchos sabios, muchos cabalistas y mucha gente de Israel sostienen, que independientemente de que el Mashiach sea un estado de conciencia y un estado de vibración, también va a haber una persona, dicen que un hombre, que va a encarnar este estado de conciencia y que se va a erigir como líder espiritual de todo el planeta para transmitir toda esa sabiduría que todavía queda por transmitir y por conocer. Se dice que esa persona se piensa que encarnaría en un hombre porque, según los sabios cabalistas, dicen que será la unión en un ser humano del alma de los 3 mayores patriarcas que ha tenido el pueblo hebreo, más un rey. Los 3 patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Y el rey es el rey David. De ahí que una de las letras del alefato es la letra Shin, que como ves aquí tiene 3 brazos. Esta letra está relacionada con el elemento fuego. Se está formando ya, bueno, mejor dicho, lleva ya tiempo formada y cada vez está consolidándose de una manera más fuerte una Shin de 4 brazos. Porque esos 4 brazos de la letra Shin, que se relaciona y representa al elemento fuego, contiene estas 4 almas grandes que acabo de mencionar en un solo ser. Bueno, esa es una teoría, está ahí, que se cumpla o no, independientemente si cada ser humano desarrollamos esa conciencia mesiánica, pues bueno, pues también el planeta, todo cuanto nos rodea, se va a beneficiar de esa conciencia. Las letras hebreas son también conectores, por eso son las que unen las 10 esferas del árbol cabalístico. Voy a buscar mientras hablo, creo que tengo aquí un dibujo del árbol cabalístico. Esas esferas, cada una de las cuales representa unas determinadas cualidades y características que también podemos desarrollar, están unidas, cada 2 están unidas por una de las letras hebreas, por uno de estos arquetipos tan potentes. También están unidas por un arcano del tarot. Bueno, no lo encuentro y no me voy a entretener ahora en eso. Y aparte de eso, otra particularidad de las letras hebreas es que cuando la abrimos, es decir, cuando escribimos el nombre completo de la letra, todavía nos da un conocimiento, una sabiduría, una energía, unas posibilidades aún mayores. Y voy a mencionar, y esto lo estoy leyendo de los apuntes que en su día nos dio Eduardo, voy a mencionar los 10 elementos principales de cada letra y los voy a leer para decirlos todos. Uno es la letra en sí misma, que es un jeroglífico, con lo cual eso ya nos está dando muchísima información. Hay una transcripción aproximada, porque como el hebreo es un lenguaje sagrado, no se puede traducir de manera literal.
se transcribe, es decir, se expresa lo más aproximadamente posible lo que dice cada letra hebrea. De hecho, la Torá original estaba escrita únicamente con consonantes y todas seguidas. No había separación ni había puntos. Posteriormente, porque quien leía la Torá sabía, como conocía el lenguaje en cuanto a la letra y el lenguaje que está detrás de la letra, al leerla sabía lo que decía. Poco a poco y con el paso del tiempo, para facilitar esa lectura, se empezaron a añadir las vocales. Las vocales están formadas por puntitos o están formadas por alguna estructura que se pone, o bien según qué vocal, la A, la O, se pone al lado, a la izquierda, a la derecha, se pone debajo. Hay, a diferencia del castellano, creo recordar que son dos maneras de pronunciar la E, por lo tanto se va a escribir distinto. Entonces, eso ya facilitó la lectura de la Torá. Los libros que se escriben ahora en hebreo, pues lógicamente ya llevan las vocales. Los periódicos hebreos, etcétera, llevan las vocales. En origen, no. De ahí la dificultad de interpretar, porque como todas las letras estaban juntas, cuál es uno y cuál es no uno. Entonces, eso era una dificultad también añadida. Era necesario tener una sabiduría muy elevada, ser un alma muy elevada para poderla interpretar. Y esa Torá que le fue entregada a Moisés, parece ser, según dice la tradición cabalística, que él tenía ese estado de conciencia, ese estado de vibración y esa sabiduría lograda en encarnaciones anteriores para saber cómo había que separar las letras y darle sentido a ese conjunto, a ese escrito. El tercer atributo es el nombre. Tiene un significado. Cada letra tiene un significado. Por ejemplo, la letra Aleph, que es la primera, significa unidad. Tiene un valor numérico, eso ya lo mencioné antes. Un principio espiritual asociado con ella. Una forma determinada, ya lo has visto cuando te he mostrado el esquema. Un sendero. Rige ese sendero, cada una de las 22 letras rige los 22 senderos del árbol cabalístico. Luego hay otros 10 componentes más del árbol cabalístico, que son las esferas, que aunque tienen forma de esfera, también se consideran senderos. De ahí que el árbol cabalístico cuente con 32 herramientas, con 32 códigos, con 32 maneras de conectar con la divinidad y también contigo, puesto que el árbol es una representación del alma y es de tu alma, conectada con la divinidad, por supuesto, y también la tuya. De hecho, si estudiamos Kabbalah, es para desarrollar, ampliar, modificar todo lo que sea necesario de nuestra alma para que la personalidad terrestre también se modifique y cada vez haya un contacto mayor, más profundo con la esencia individual y la esencia universal. Una correspondencia astrológica. He dicho que la Kabbalah engloba la astrología. De hecho, Abraham, por ejemplo, era un gran astrólogo, grandísimo, grandísimo. Un arcano del tarot, un sonido y una correspondencia corporal. De ahí que el lenguaje hebreo sea un lenguaje que también podemos usar para la sanación y la curación. Yo uso en este último punto, lo uso de manera muy continua y de manera especial, porque como cada órgano, cada parte del cuerpo está relacionado con una letra, cuando hay algún síntoma, alguna afección en ese órgano o en esa parte corporal, sabemos qué letra hemos de utilizar. Entonces, hecho esta introducción,
que quería hacer breve y no ha sido tan breve como yo pensaba. A partir del próximo vídeo ya comenzaremos la tarea, la labor, el artesaneo con cada una de las 22 letras. Te enseñaré lo más importante de cada letra. No vamos a ver estos 10 atributos porque sería muy largo y lo que pretendo, mi invitación es a que en primer lugar y sobre todo, si no conoces este lenguaje y te interesa, tengas una primera aproximación, una primera relación. Por lo tanto, lo voy a hacer lo más sencillo posible para que tú cada día puedas, teniendo en mente esa letra, ver qué efectos produce en ti, qué efectos produce alrededor de ti y tú mismo, tú misma, seas tu propio, ¿qué palabra digo? Seas tu propio terapeuta y seas también quien va viendo qué efecto tiene en ti y para qué te sirve y en qué medida y dónde te transforma y te resulta más útil. Porque realmente ser terapeuta significa acompañar. Somos cada ser es terapeuta, cada ser es maestro, cada ser es guía. Ya se acabó el tiempo de los guías externos, ya se acabó el tiempo de los gurúes, ya se acabó el tiempo de los avatares, porque cada ser humano, a ver, no el ser humano como ha sido hasta ahora, el ser humano completo, el ser humano Cristo Magdalena, que es el que encarna en la experiencia terrestre la conciencia cósmica de Cristo Sofía, y la Kabbalah es una de las maneras de lograr esa conciencia para después manifestarla, materializarla en el plano terreno. Ese ser humano completo, ese ser humano total que es galáctico, que es cósmico, que es divino, sin dejar de ser humano, es el que puede hacer esa transformación, ese cambio que haga que la vida sea de otra manera, su propia vida. Es verdad que la vida es común. Ahora, dentro de esa vida común, cada cual ha de construir, ha de crear de la forma más completa, más elevada, más consciente posible su propia vida. Para eso, primero, he de hacerlo conmigo y cuando ya he hecho eso conmigo y sin dejarlo de hacer nunca, porque siempre tenemos que seguir haciéndolo con nuestro interior, es cuando ya me puedo poner a crear, a co-crear, a construir de una manera distinta, de una manera más elevada, de una manera más completa. Por eso van a seguir existiendo terapeutas, maestros, guías, claro que sí, para enseñarnos a conocernos y usar determinadas herramientas que no conocemos. No de yo lo hago, yo tengo la herramienta y yo lo hago por ti. No, no, eso de yo, bueno, de hecho lo de yo lo hago por ti se decía así, es falso, es falso, nadie lo puede hacer por ti, nadie se puede duchar por ti, nadie puede dormir por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede vivir por ti. Entonces, eso fue un mal uso, uno de los muchos males usos, de los muchos usos inadecuados que tuvo la energía pisciana o la energía acuariana. Esto es impensable y además imposible. No lo va a permitir. Acuario no lo va a permitir, porque Acuario es, entre otras cosas, la verdad que nos hace libres, la verdad de cada cual, expresada, manifestada en una colectividad. Si esa verdad que me hace libre, si yo no conozco primero esa verdad que me hace libre, si yo no estoy individualizada psicológicamente, energéticamente, mentalmente, materialmente, ¿cómo me voy a relacionar con el resto de los genes de T? Me voy a relacionar esperando que me den aquello que yo puedo y estoy en condiciones y soy responsable de lograr por mí. Entonces, por eso van a seguir existiendo herramientas, claro que sí, vendrán todavía muchísimas más que ni nos imaginamos de qué herramientas van a venir. Me refiero a herramientas y a tecnología energética y espiritual, por supuesto también de este tipo, como de estas que nos ponen en comunicación a ti y a mí, donde quiera que estemos. Ahora, las otras van a superar con creces la tecnología, esta tecnología de los aparatos.
Y para llegar a eso, cada cual ha de hacerse responsable de su propia evolución, por supuesto, aprendiendo o recordando todo lo que sea necesario y hacerlo cada cual. Entonces, esa es mi idea de esta invitación con las 22 letras hebreas para que tú puedas comenzar a sanar y a curarte, en primer lugar tú, y luego aquello de tu vida que sea necesario. Si te preguntas, ¿esto excluye que me ayude alguien profesional? Desde luego que no, claro que no, todo siempre es compatible. Ahora, para mí es imprescindible, por lo menos, claro, para mí, claro, como cada cual habla en función de la energía que es. Entonces, para mí, independientemente de que aprenda a través de muchísimos maestros y de muchísimas herramientas, que siempre lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo, soy de hazlo tú misma. Porque claro, también está en mi parte ariana que dice, a ver, si lo puedo hacer yo, ¿para qué voy a ir a otro sitio? Si lo puedo hacer yo, siempre y cuando me hayan enseñado algo que yo puedo utilizar. Entonces, por eso yo insisto tanto, toda la gente que viene a hacer psicoterapia conmigo, que viene a hacer talleres conmigo, que viene a hacer cualquiera de las cosas que yo hago conmigo, siempre le digo, yo soy un instrumento, te voy a dar algo que a lo mejor no conoces o que a lo mejor lo conoces y no lo has usado, o te voy a decir cómo lo puedes usar mejor. Yo no lo puedo hacer por ti. Aun en el caso de que pudiera hacerlo por ti, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque eso sería manipular a la persona y eso sería tener a la persona bajo mi batuta, hacer que la persona dependiera de mí. Si yo hago que alguien dependa de mí, yo también me convierto en dependiente. Y eso ya se tiene que terminar. Bueno, quien quiera seguir con eso, que siga. El libre albedrío. Así que ahora, si queremos evolucionar, si queremos realmente anclar y materializar esa nueva tierra, esa era del Mashiach, esa era de Acuario, esa era dorada, nos conviene muy mucho hacernos cargo de lo que somos, hacernos cargo de lo que estamos en condiciones de hacer, hacernos cargo de lo que hemos venido a hacer y entonces así cada cual, cada una de las almas que habitan el planeta haciendo eso, en un instante el planeta se transformaría. Así que bueno, te vuelvo a pedir o te vuelvo a decir que a la divinidad no se le pide y tú eres una divinidad. Te vuelvo a dar las gracias por suscribirte, te vuelvo a dar las gracias por darle un like, te vuelvo a dar las gracias por compartir, sobre todo por darle la campanilla para que si quieres comprobar tu relación con esta tecnología maravillosa de las 22 letras hebreas, los 22 senderos cabalísticos de la sabiduría, te lleguen cada uno de los vídeos que de aquí al siguiente, este era introducción, entonces este ya tómate las notas que quieras y sí es importante que cuando empieces no tienes que empezar el próximo día, el próximo vídeo, cuando ya empecemos con la primera letra, lo que sí es imprescindible que cuando quiera que tú empieces vayas de la Ale a la Ta, de la primera a la número 22, sin interrupción. Y sin interrupción significa, si estoy de vacaciones lo hago igual, si es fin de semana lo hago igual, porque claro, en 22 días, a lo mejor vacaciones no, si van a coger fines de semana. Entonces, esa es la tarea, ese es el compromiso y cuando tú te comprometes y haces la tarea a la que te has comprometido durante ese tiempo seguido, la divinidad, el otro lado, te da por añadidura muchísimo más de lo que tú pones. Eso es lo que significa las puertas de los cielos se abrirán y recibirás por añadidura todo lo necesario. Claro, pero para que esa añadidura venga, para que la divinidad añada, sume, primero yo me tengo que poner en camino, primero yo me tengo que poner en acción, primero yo tengo que dar el primer paso, el segundo, el tercero y en este caso hasta el 22. Bueno, confío en que te animes a hacerlo y seguro que te vas a alegrar y que tu vida va a dar un cambio espectacular.
Muchísimas gracias, como siempre, un placer compartir esto contigo y Cristos Sofía mediantes. Nos vemos en el próximo vídeo para comenzar con la Aleph, la primera de las letras hebreas. Muchos besos y bendiciones.